El 31 de octubre de 1517, un sacerdote poco conocido hasta ese momento, llamado Martín Lutero, publica 95 tesis en el castillo de Wittenberg en Alemania. Estas tesis hablaban de algunos manejos equivocados que estaba teniendo la Iglesia Católica, que era la iglesia dominante en esta época. Allí comienza a gestarse una revolución que se ha denominado la Reforma Protestante. Frente a este tema de la Reforma, vamos a dedicarnos en este video de reacción aquí. Para este video está con nosotros un amigo nuestro que se llama Atahualpa Hernández, es teólogo del Seminario Bíblico de Medellín y es magíster en hermenéutica de la Universidad EAFITS y en este momento se desempeña como el obispo presidente de la Iglesia Luterana. Entonces, ¿qué mejor perfil para compartir con nosotros sobre este tema de la Reforma que Atahualpa? Así que Atahualpa, bienvenido. Muchas gracias. Qué bueno que esté con nosotros. Es un placer. Gracias por la invitación. Bueno, ¿por qué es importante entender este tema de la Reforma? ¿Qué fue lo que sucedió en la Reforma que es importante para esta generación? Algo que pasó hace 500 años. ¿Por qué es relevante para nosotros? Bueno, yo considero que la Reforma es un hecho histórico, es un acontecimiento que marca la historia misma de la humanidad y ese aspecto por sí solo ya sería relevante para nosotros comprender y estudiar el fenómeno. Pero además creo que tiene unas implicaciones no solo en la teología, sino en los ámbitos políticos, sociales, económicos, educativos, que hace importante que hoy, 500 años después, sigamos reflexionando y sigamos pensando en lo que sucedió en esa época. Ayer veíamos en un curso en el que estamos que hablabas que la Reforma no ha terminado y me parece eso muy interesante. ¿Cómo ahora nuestra generación, cómo nuestros profesionales, cómo los jóvenes de ahora pueden continuar en esa reforma, en ese trabajo? Sí, uno de los aspectos que la misma Reforma señaló era que la Iglesia siempre debía estar reformándose. Como una concepción de que no era una tarea acabada, que no era un capítulo cerrado, sino que se requería, frente a los nuevos desafíos que las generaciones futuras enfrentaran, volverse a preguntar acerca de la relación con Dios, acerca del obrar de Dios en el ser humano y su amor incondicional, su gracia que nos perdona. En ese aspecto es donde yo creo que es importante que hoy las nuevas generaciones se pregunten, se hagan las preguntas, no tal vez las mismas que se hizo Lutero o los otros reformadores hace 500 años, sino las preguntas que mueven nuestra gente hoy en día, las preguntas que llevan a la angustia y a la desesperación de nuestros jóvenes, o las preguntas que, frente a la realidad en la que vivimos, el joven considera que necesita un sentido trascendental de su existencia y que requiere un impulso para vivir. Eso fue parte de lo que sucedió en la época de los reformadores. En términos prácticos, digamos, para una persona que es cristiana hace pocos años, pocos meses, que no conoce mucho frente al tema de la Reforma y de pronto dice, pero nunca había escuchado de eso, no sé ni quién es Martín Lutero, no sé quiénes son los reformadores, ni qué fue lo que sucedió. En términos prácticos, ¿cuáles son los puntos más importantes de la Reforma? Wow, eso es tal vez digamos una pregunta que requería mucho tiempo para responder, pero tal vez la manera más práctica puede ser a través de unos elementos que se resaltaron como las solas. Su elaboración es posterior, digamos que no son propiamente de la época de la Reforma, si bien los reformadores sí hablaron de esa exclusividad de esos elementos. Digamos que la elaboración como tal data del siglo XIX, principios del siglo XIX. Pero en esas solas, digamos que se condensan esos elementos principales. Resumen los puntos más importantes de la Reforma. Correcto. Los reformadores como tal hablaron, digamos, de ellos, no en una forma sistemática, no estableciendo como esos eslogan, pero sí consideraron la exclusividad y la particularidad de esos elementos. Estoy refiriéndome a no solo Cristo, como un elemento primordial, como un elemento constitutivo de lo que se denomina como reforma. Otros que están allí presentes son la escritura, son la fe, son la gracia, son la gloria de Dios. Correcto. Una pregunta clave, o que me gustaría mucho que desarrolláramos, es
¿Cómo está la iglesia de hoy en comparación con la iglesia que empezó? Porque vemos que ahorita de pronto hay algunos movimientos que han deformado en cierta manera el origen de la iglesia y el verdadero sentido de la iglesia. ¿Cómo podemos hacer un paralelo de la iglesia de hoy a la iglesia de la Reforma o a la del proceso que ha venido? Para muchos pensadores consideran que hoy en día se necesita nuevamente una reforma. Una contrarreforma la llaman, ¿no? Algunos, ¿no? Bueno, contrarreforma fue un término para designar la respuesta de la Iglesia Católica Romana en la época de Lutero. Pero yo he visto, pues al menos he visto por internet, que están hablando de una reforma a la reforma. Sí, tal vez unido a lo que hace un momento hablábamos, la reforma no es un capítulo acabado y por lo tanto bien vendría que hoy en día nos planteáramos preguntas acerca de las prácticas de la Iglesia, acerca de las realidades que se impulsan desde ciertos liderazgos que van en total contravía de los principios que hace 500 años se expresaron y que movilizaron a la Iglesia, ¿no? Algunos consideran que no estamos lejos de prácticas como las indulgencias, de comprar la salvación, de negociar con Dios, de pagar por un milagro, por un título. Tal vez con otros nombres, pero de hecho algunos hasta lo critican más a los de ahora porque dicen que al menos en la época medieval y en la época de la Reforma los católicos eran, o sea, directos y decían esto es para esto y usted paga para el perdón de sus pecados, mientras que ahora es ni siquiera es para la iglesia, sino que se disfraza más de que Dios está pidiendo esto. Sí, yo creo que básicamente la razón por la que hay tantas conexiones y tantos puntos de coincidencia entre la Reforma de hace 500 años y algunas vivencias de nosotros hoy en día como iglesia es que están en la raíz profunda del mismo corazón del hombre pecaminoso que hace, utilizando un término teológico de la época, está encorvado en sí mismo, que está vuelto solo a sí mismo. Entonces el mismo corazón egoísta, el mismo ser humano que quiere ser su propio Dios, pues genera, con variaciones, pero genera las mismas dinámicas a las que se enfrentó la Reforma, como las indulgencias, como el establecimiento de unos privilegiados frente a las grandes mayorías, todos temas que hoy en día también requerirían una reforma dentro de la iglesia. Aunque hubo, digamos, personajes antes de Lutero, que es el personaje, digamos, central de la Reforma, y antes de él ya había, digamos, estaba levantando como ese movimiento de algunos que decían esto no está bien lo que está pasando en la iglesia. Igual Lutero es la figura central de la Reforma. ¿Qué podemos, por ejemplo, nosotros, cómo era Lutero? O sea, ¿qué podemos aprender de él? ¿Qué cosas son las marcas que uno dice, este hombre fue de verdad muy usado por Dios en ese momento? Yo creo que un elemento importante es no exaltar demasiado una figura. Aunque como bien dices, Lutero es central, Lutero tiene es un papel importante dentro de la Reforma, pero no exaltarlo en demasiado. Algunos aniversarios de la Reforma, especialmente del siglo XVIII y del siglo XIX, quisieron hacer eso con unas consecuencias nefastas, ¿no? Tal vez podemos recordar el tema del nacionalismo en Alemania, de cómo la figura de Lutero se utilizó para eso. Es porque parte de lo que sucedió en la Reforma fue que algunos, al ver el movimiento religioso y digamos la revolución religiosa que estaba pasando en Alemania, también lo usaron para temas económicos y sociales. Sí. Y también eso generó una especie de guerra entre ellos, aún en Alemania. El mismo Lutero dice, esto no era lo que estábamos buscando, ¿cierto? Sí, claro, Lutero va a tener una idea de que sus escritos, sus pensamientos teológicos tienen claramente una incidencia en otros ámbitos. Y él escribe tratados, uno muy interesante y muy adecuado para nuestros días, se llama Comercio y Usura, en el que hace una crítica a la naciente sociedad o a las nacientes dinámicas capitalistas de ese entonces, muy pertinentes para hoy en día. Pero tal vez el problema, o tal vez lo que tenemos que tener cuidado es empezar que fue Lutero como hombre, como ser humano, el que llevó a cabo eso, y descuidar el elemento que es importante subrayar, y es que Dios estaba, digamos, allí presente, y fue a raíz de esa intervención, digamos, de Dios, a raíz de tantos elementos que Dios conjugó para que se llevara a cabo, que sucedió, ¿no? Uno solo es un instrumento. Sí, yo creo que una adecuada mirada a Lutero es, claro, reconocer su valor, reconocer coraje, enfrentarse a los poderes de esa época, al emperador, al papado. Requiere, sí, carácter, dicen los jóvenes, sí,
no era tan chévere la posición en la que se metió. Estar bajo el interdicto imperial que era de cualquiera que te veía te podía matar, eso requiere valentía. Pero a la vez que reconocemos eso, es importante decir también, pues esto es algo que Dios permitió, que se conjugaron muchos elementos, algunos totalmente ajenos a Lutero y a lo que él podía hacer, que llevaron allí, ¿no? La imprenta, por ejemplo, inventó... Todo era como en el momento preciso. Correcto. Hubo muchos elementos que se conjugaron en ese tiempo específico, que como tú mencionabas, los precursores de la Reforma no estuvieron listos y que en ese momento específico se dan. Estamos en una generación que de pronto no conocen mucho de historia y que a veces uno habla de la Reforma y dicen, bueno, ¿eso qué es? La Reforma tributaria. La gente pasa mucho y sobre todo en los jóvenes, pero ¿qué les podríamos recomendar a nivel de literatura o no sé, que puedan investigar para que ellos puedan leer y conocer un poco más de esto? Porque seguramente nos van a dar muchos jóvenes que de pronto no tienen mucho conocimiento en esto, pero de que los jóvenes vayan conociendo esa historia es importante. Claro que sí. Yo creo que allí es posible entrar desde diferentes orillas. Me refiero a que un joven que le gusta más el tema audiovisual, hoy en día se consiguen películas que son un primer acercamiento sobre la vida de Lutero, sobre la vida de Catalina, la esposa de Lutero, que le pueden ayudar, digamos, a una generación más audiovisual a conocer. Si hay personas que ya están interesadas en leer libros o en estudiar biografías, han habido esfuerzos recientes por tenerlas disponibles en español. Lamentablemente hace algunos años la literatura y aún hoy en día los escritos de Lutero no estaban traducidos en español y eso dificultaba un poco acceder a ellos. Pero cada vez más, y especialmente por el aniversario de los 500 años de la Reforma, se ha publicado, se han puesto inclusive en sitios web libres para la divulgación, para el conocimiento de las personas. Yo tengo una última pregunta que me han hecho mucho, sobre todo jóvenes, y es, pues yo la tengo clara, pero me gustaría que la aclarara desde esta perspectiva. Si hay alguna diferencia o no hay ninguna diferencia de la traducción que se hizo en la época de la Reforma sobre la Biblia a la que leemos hoy en día, o se ha manejado como una integridad en cuanto a eso, o hay algunos cambios. La traducción que hace Lutero cuando está secuestrada, entre comillas, en el castillo de Wartburg, no es la primera traducción que se hace, ya habían traducciones. Digamos que uno de los elementos que hay que destacar de esa traducción es que se hace desde las fuentes originales, desde los idiomas originales, en el periodo que está Lutero en Wartburg, primero el Nuevo Testamento y posteriormente toda la Biblia. Se hace desde las fuentes, desde los idiomas originales, gracias a que hacía muy poco, y este es otro de los factores que nosotros podemos considerar que se conjugan, Erasmo de Rotterdam había publicado el Nuevo Testamento en griego, entonces es una herramienta que Lutero tiene al alcance para hacer su traducción. Y el otro elemento que hace, digamos, destacable esa versión es que Lutero se esforzó porque hablara en el lenguaje del pueblo. Lutero decía que la Biblia tenía que tener el sabor y sonar a lo que la gente en la plaza hablaba. En ese sentido, uno podría pensar que las traducciones hoy en día, si bien puede que no estén conectadas históricamente con la traducción de Lutero, muchas de ellas siguen estos dos principios. Entonces, algunas traducciones recientes justamente se aprovechan de los recursos que se han encontrado para hacer una traducción desde las fuentes originales, desde los textos más antiguos que disponemos, y algunas de ellas también han incorporado ese elemento de buscar que hable al contexto, ¿no? Yo creo que algunos de nosotros crecimos leyendo el vosotros sois, que sonaba extraterrestre. La versión del 60, 1909. La aprecio mucho Pero hablando de este tema, porque esa es una pregunta que mucha gente hace frente al tema de las traducciones. Y partimos de la base que no hay una traducción mala ni una buena, sino que son diferentes. Hay unas que son equivalentes, otras que son mucho más dinámicas. Bueno. ¿Qué traducción en este momento recomendaría para alguien que quiere leer, que quiere conocer, entender un poco algunas palabras? Esta es una muy buena traducción para que Digamos que en mi práctica, y tal vez esa sería la recomendación que yo hago, es tener la posibilidad de leer varias. Porque eso, como tú bien decías, una traducción es ya una interpretación. Entonces,
la posibilidad de comparar, la posibilidad de tener un abanico amplio, va a permitir inclusive identificar por qué los traductores han tomado decisiones frente a una palabra, frente a una cosa. Entonces, más que casarnos con una sola, yo creo que la tarea de alguien que quiere, como tú mencionabas, conocer, que no es simplemente la lectura devocional que hace, porque imagínate si tienes que leer 5 o 6 versiones. Yo sí lo hago todos los días. En griego, en alemán. Me demoro 22 horas haciendo mi devocional. En griego, tienen todo ese tiempo. Para los demás mortales. Para nosotros. Digamos, un estudio serio y cuando hay la posibilidad de profundizar, la recomendación sería tener varias traducciones. Ya en nuestra práctica en la iglesia o en mi lectura cotidiana de la Biblia, pues tal vez aquella que se acerque o que se adecue más a la manera en que puedo comprender el texto, ¿no? ¿Qué versión usa usted en este momento? Yo uso la nueva versión internacional. Muy bien. ¿Cuál sería el papel de un joven de nuestra generación que está en la universidad, que es un profesional, en todo este tema de la reforma, pero desde una perspectiva actual, en su mundo y en su entorno actual? Hay un acontecimiento muy recordado en la reforma y leído de diferentes maneras por los historiadores. La publicación de las 95 tesis en la puerta del castillo de la iglesia en Wittenberg. Independientemente de lo que queramos considerar de cómo fue ese evento, yo creo que ese punto marca una entrada en el ámbito público de Lutero. Muchos creen que Lutero, para la época, para 1517, ya había elaborado, por lo menos en los aspectos centrales, las ideas plasmadas en las 95 tesis y las había compartido. Seguramente las había predicado en la iglesia. Correcto, y con sus estudiantes en las clases. Pero esa, digamos, la novedad de llevar ese debate al espacio público. El hombre lo publicó en Facebook. Más o menos. Eso sería en el muro. En el muro del Facebook de la época. Correcto. Y ese yo creo que es un desafío para el joven actual. Cómo dialogar desde su fe con los desafíos que la sociedad nos presenta, ¿no? Cómo un joven de Colombia del siglo XXI que es discípula de Cristo, puede desde su fe, desde esa confianza que ha depositado en Dios, responder a los desafíos que se le presentan. Yo creo que algo que es importante es que si nosotros decimos que somos cristianos, confesamos una fe y profesamos una fe, tenemos que tener conocimiento como base de todo este proceso, porque es importantísimo para nosotros. Entonces también es una motivación a los jóvenes de que profundicen más en conocimiento, porque esto va a afianzar su fe. De hecho, o sea, no conocer la historia nos lleva a cometer los mismos errores y a no ver que venimos desde tenemos un bagaje, que hay una historia detrás de nosotros y que somos parte de una misión que Dios comenzó desde el principio de la creación. Atahualpa, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, gracias a Zona J. Ha sido un placer compartir estos temas. Chévere conocer. Seguro que nos volveremos a ver en estos espacios. Atahualpa me tiene asustado. Esto normalmente lo hago en un momentico.